Dios les bendiga a todas las personas que me están escuchando. Reciban mis cordiales saludos, yo soy el hermano Eddie Benavente. Vamos a continuar con la serie de estudios titulado El origen del pecado y el rastro de la serpiente en el capítulo anterior. Hemos estudiado con respecto al origen mitológico de la manzana como fruta en el huerto del Edén, y también he dado algunos argumentos por las cuales yo no creo que este fruto haya sido literal, sino más bien que fue simbólico, y eso fue lo que causó la caída del hombre. El día de hoy vamos a continuar con la serie y vamos a titularlo El misterio oculto de los árboles del huerto del Edén. Gran parte de la cristiandad tiene el entendimiento de que estos dos árboles, es decir, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, son árboles literales, como cualquier árbol que usted ve en cualquier parque. Pero el día de hoy en el estudio voy a demostrar bíblicamente que estos árboles son simbólicos y no literales. Además vamos a revelar qué simbolizaba cada árbol y quiénes eran, y qué papel desarrollaron en el escenario del huerto del Edén, en la caída del hombre. Para eso vamos a ir rápidamente al libro de Génesis. Génesis capítulo 2 verso 8 y 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol en medio del huerto, el árbol de la vida, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Muy bien, yo necesito, mis amados hermanos, que prestemos mucha atención, porque vamos a hacer una diferenciación entre los versículos que acabamos de leer. Bien, primero observemos que encontramos dos clases de árboles. Los primeros árboles son los árboles nacidos de la tierra, que son buenos para comer, es decir, árboles naturales que producen frutos literales para el alimento de Adán y Eva. ¿Verdad? Adán y Eva iban por el huerto. Cuando tenían hambre tomaban un fruto de pera, tomaban, qué sé yo, un mango, y se los comían. Árboles naturales, todo bien hasta allí, ¿verdad? Árboles de peras producen peras, árboles de mangos produce mangos. Pero en los dos siguientes árboles encontramos una dificultad. Primero, notemos que hay una separación de los árboles nacidos de la tierra, con el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Hay una separación. Estos dos últimos árboles no eran parte de los árboles naturales que Dios había hecho para la alimentación de sus hijos. Un árbol de peras siempre va a producir peras. Y Dios dijo cada árbol produzca según su género. Cuando usted pasea por algún huerto o alguna chacra, le hago una pregunta: ¿alguna vez ha visto algún árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿O alguna vez ha visto algún árbol de la vida? Árboles naturales con troncos, ramas y hojas. Si de repente hubiera un árbol de la vida, tendría que producir frutos que cuando usted lo ingiera le dé vida. Por otro lado, un árbol de la ciencia tendría que producir frutos que cuando usted lo coma le conceda el poder de la sabiduría, ¿verdad? Porque ciencia es conocimiento. Entonces ese fruto, al usted comerlo, tendría que producirle conocimiento y entendimiento. Y no existe. Repito nuevamente, no existen árboles naturales que produzcan tales cosas. Entonces es lógico que el significado de estos árboles consiste o va más allá de la simple conclusión de troncos, ramas y hojas. Por lo tanto, estos árboles, mi amado hermano, tienen que ser simbólicos, porque no hay árboles naturales que produzcan tales cosas. Y existe una clave hermenéutica que nos hará más fácil poder entender esto. Un símbolo puede representar una o varias realidades. Esta es la clave hermenéutica. Esta es la herramienta que vamos a utilizar para poder encontrar el significado correcto al árbol de la ciencia del bien y del mal, y al árbol de la vida. ¿Verdad? Un símbolo, recuerden, un símbolo puede representar una o varias realidades. Bien, las agradables escrituras emplea parábolas, ¿verdad? Utiliza proverbios.
símbolos y muchas ilustraciones tomadas de la vida diaria para permitirnos comprender mejor las profundas verdades divinas. Ahora definamos qué es un símbolo. El símbolo es un objeto o un ser que representa un concepto abstracto, invisible por alguna semejanza o correspondencia. Pongamos un ejemplo. Imagínese usted a un perro. Yo le pregunto qué puede simbolizar un perrito. La fidelidad. ¿Verdad? La fidelidad del perrito no es la fidelidad, pero sin embargo simboliza la fidelidad. ¿Por qué? Porque recordemos que un símbolo es un objeto o un ser. En este caso, el perrito es un ser que está representando un concepto abstracto e invisible. ¿Cuál es la fidelidad? Por su semejanza a la virtud de este animal, porque la mayor virtud de un perrito es ser fiel. Entonces, sin ningún problema, este animalito puede representar. La fidelidad puede simbolizar la fidelidad. Vayamos a otro ejemplo, el símbolo universal de la paz. Todo mundo sabe que es una paloma blanca. Ahora, la paloma blanca no es la paz, porque la paz es un estado de relación o conducta. Sin embargo, lo podemos representar, lo podemos simbolizar como una paloma, ¿verdad? Toda la Biblia. Mi amado hermano, tiene lenguaje simbólico. Y Génesis no es la excepción. Un símbolo es algo que representa. No es algo real. Vamos a poner 3 ejemplos bíblicos para que usted pueda hacerme entender, asimilar mejor lo que quiero decir. Veamos el león. Un león en la Biblia simboliza varias realidades. Primero, simboliza a nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 5 verso 5, uno de los ancianos le dice a Juan: Juan, no llores, porque he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Bien, en esta escritura estamos notando de que el ángel está diciendo a Juan que un león está representando, está simbolizando a nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay una semejanza entre el papel que está desarrollando nuestro Señor con las características de un león. Por eso es que lo podemos simbolizar. Y eso es: el león es un líder. El león es fuerte y sobre todo es valiente. Y esto va de acuerdo al contexto. ¿Qué dice aquí? El león de la tribu de Judá ha vencido. Bien, ahora vayamos con el otro ejemplo. El león también puede simbolizar a Satanás. Pero no por las virtudes que caracteriza a nuestro Señor Jesucristo, sino por otra. Veamos. Eso lo encontramos en el libro de Primera de Pedro. Capítulo 5 verso 8. La palabra dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro nos está diciendo de que en este versículo el león está simbolizando a Satanás, por la característica de que el león, como un animal cazador, anda por la selva, siempre a cada momento buscando su comida. De la misma forma anda Satanás buscando a quien hacer caer en pecado. Vayamos al tercer ejemplo. Un león también simboliza al imperio de Babilonia en el libro de Daniel 7:4. Voy a leer rápidamente desde el versículo 2. Daniel dijo: miraba yo en una visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como león. Este es el imperio babilónico, está siendo simbolizado por un león. Entonces hemos entendido de que un símbolo es algo que representa, ¿verdad? Si nosotros interpretamos un símbolo como algo literal, estaríamos omitiendo el misterio que encierran las escrituras, y por lo tanto nos estaríamos alejando de la verdad. En este caso, si nosotros creemos que el árbol de la vida y el árbol del conocimiento son árboles literales, con troncos, hojas y ramas,
tendríamos que tachar su singularidad de ser diferentes. Imagínese usted que cuando Jesús dijo que Él era el pan de vida, se refería a sí mismo como un trozo de harina horneada. Eso no es posible. Si lo interpretáramos de esa forma, estaríamos cometiendo un error. Bien comprendido esto, entonces veamos qué representa estos dos últimos árboles en la Biblia. ¿Qué simboliza? Y para eso tenemos que recurrir a buscarla en la misma Biblia. No en un diccionario ni en una enciclopedia, ni en Google. No tenemos que buscarla en la misma Biblia. Recuerden que la palabra se interpreta a sí misma, Dios es su propio intérprete. Para eso, primero vamos a ir, he escogido 3 escrituras. Hay muchas más, pero solamente he escogido 3 escrituras, de las cuales yo considero que son las más entendibles. Primero vayamos al libro de Salmos capítulo 1. Verso 1 al 3. Esta porción de la escritura nos va a decir, ¿cuál es el significado de un árbol que simboliza un árbol? Bien dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bien, aquí David nos está dando a entender de que un varón simboliza un árbol, porque David nos dice, el varón que no anda por camino de pecadores, sino que en su delicia está en la ley de Jehová. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua viva. David nos está dando a entender de que un árbol simboliza una persona. Bien, vayamos con la segunda escritura, y esto lo vamos a encontrar en el libro de Mateo capítulo 3. Verso 10. Vamos a leer desde el verso 7 al verso 10 para poder entender un poco el contexto. En este capítulo Juan está en una pequeña disputa con aquellos fariseos. Bien, vayamos al verso 7 que dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, hablando de Juan el Bautisma a de Juan el Bautista, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. En esta parte, mi amado hermano, quiero que tome mucha atención de lo que nos está diciendo. Juan dice la palabra, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Nuevamente Juan el Bautista no está hablando de un árbol literal y de una hacha literal que será cortada y echado al fuego, no. Juan el Bautista nos está diciendo de que la palabra verdad está siendo simbolizada por un hacha. Está puesta a la raíz de los árboles, eso quiere decir que está puesta ella en una persona. Verdad, y toda persona, todo árbol que no dé buen fruto, o sea que no esté en la ley de Dios, será cortado y echado al infierno. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Y nos está dando a entender de que un árbol está simbolizando a una persona. Bien, vayamos con la tercera escritura, y esto lo vamos a encontrar en el libro de Daniel 4:20. Bien, Daniel 4:20, vamos a poner un poquito en contexto esto. Recordemos que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo un sueño perturbador. Él en su sueño vio un árbol, ¿verdad? Entonces convocó a todos sus sabios, eruditos y entendidos del palacio para que le dijeran qué es lo que ha soñado y que le interpretaran ese sueño. Al ver Nabucodonosor que nadie era capaz de poder hacerlo, llamó a llamar a Daniel. Daniel vino y le dijo, yo no puedo revelar tu sueño, ni mucho menos interpretarlo, pero mi Dios, en el cual yo creo, él conoce hasta lo más profundo de un ser. Él lo puede hacer. Entonces Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor, y el sueño de Nabucodonosor fue ver un árbol. Entonces Daniel le dice, vayamos al versículo 20.
Del capítulo 4, el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto era abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves de los cielos. Tú mismo eres Daniel. Le está interpretando a Nabucodonosor el sueño que él tuvo. Y el sueño que él tuvo fue ver un árbol, y Daniel está diciendo tú mismo eres. Es decir, nuevamente encontramos una escritura que nos está dando a entender que el árbol está simbolizando a una persona bien. Dicho esto, hemos entendido que la Biblia se interpreta a sí misma un árbol. Representa a una persona, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Son personas. Una es la persona de la vida y la otra es la persona del conocimiento, o sea que conoce lo bueno y lo malo. Descifremos quién es primeramente la persona de la vida, el árbol de la vida. Vayamos a una escritura, y esto es primera de Juan 5 de noviembre. Dice la palabra: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esa vida se encuentra en el Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Señor Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, y el que no tiene al Hijo, no hay vida en él. Juan en su primera carta nos está dando a entender de que la única persona de la vida es el Señor Jesucristo. Y obviamente el Señor lo confirma en el libro de San Juan, desde el capítulo 6 al capítulo 8. Allí Él se presenta como la única fuente de vida, la única persona de la vida. Recordemos que el Señor y sus discípulos estaban en Capernaum, y previamente habían estado en a orillas del mar de Tiberias. Habían dado de comer, el Señor había orado para poder alimentar a más de 50 personas. Entonces, muchas personas llegaron a Capernaum buscando al Maestro, y le dijeron: Maestro, ¿hace cuánto que llegaste? Y el Señor Jesús les dijo: de cierto os digo que ustedes no me buscan por las señales que yo les he dado, sino más bien ustedes me están buscando porque han comido hasta saciarse. Ahora yo les digo que no trabajen por el pan que perece, sino más bien trabajen por el pan que a vida eterna permanece, y ese pan les dará el Hijo del Hombre, a quien Dios lo ha enseñado y lo ha señalado. Aquellas personas le dijeron: Señor, nuestros padres comieron maná en el desierto dado por Moisés. Y el Señor les dijo: ese pan no les dio Moisés, el pan lo dio Dios, pero sus padres comieron eso, es verdad, del maná en el desierto, pero murieron. Mas el pan que yo les daré les dará vida eterna. Muchas personas le dijeron: Señor, queremos de ese pan. Y el Señor les dijo: yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida en él. Muchas personas en ese momento, muchos de sus seguidores, se alborotaron por los dichos del Señor, porque decían: ¿cómo nos puede decir que comamos su carne y bebamos su sangre? Nosotros no somos caníbales ni nada por el estilo. Ellos estaban malentendiendo al Señor. Ellos pensaban que lo estaba diciendo de forma literal. El Señor sabía quiénes le iban a creer. El Señor sabía quiénes podían entender lo que Él estaba diciendo. Muchas personas quedaron decepcionadas y se fueron. Entonces el Señor, siendo la palabra, Él podía discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y sus discípulos estaban a un costado, y murmurando entre ellos, diciendo: dura es esta palabra para poder ser soportado. El Señor les dijo: vengan para acá. Vengan para acá. ¿Ustedes también se quieren ir?, preguntó el Señor. Y a lo que Pedro respondió: ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú eres la única fuente de vida eterna? Nuevamente, este contexto nos está enseñando que el Señor Jesucristo es la persona de la vida, la única persona de la vida. Y el Señor en Lucas 23 de 31 se identifica con el árbol de la vida. Vamos a 23:31 para confirmar lo que estoy diciendo.
Vamos a empezar desde el versículo 26 para poder entender todo el panorama bien. Lucas 23. Del 26 al 31 de acuerdo, y dice la palabra, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que lo llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino más bien llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no coincidieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas en el seco, ¿qué no se hará? Si usted, mi amado hermano, analiza este punto con detenimiento, va a llegar a la conclusión de que el Señor Jesucristo se está identificando con aquel árbol verde. Y un árbol verde es un árbol de vida. Porque el Señor Jesús está diciendo: si al árbol verde, es decir, si al árbol de la vida, yo que soy inocente, yo que soy un santo, me hacen estas cosas, que no le espera al árbol seco, es decir, que no le espera a las personas que están sumidas en sus pecados. Nuevamente estamos encontrando otra escritura que nos dice que el Señor Jesucristo es aquel árbol de vida. Claro que sí. Y el Señor estaba ya en el huerto del Edén. Él era el árbol que estaba en medio del huerto. Aquellos fariseos, en el libro de San Juan, en el capítulo 8, ¿verdad? Le dijeron: ¿acaso te crees tú más grande o más antiguo que nuestro padre Abraham? Y el Señor les dijo: Abraham vio mi día y se gozó. De cierto les digo, que antes de que Abraham fuese, yo soy. Él era cuando Dios formó al mundo, él era cuando Dios hizo crecer árboles y arbustos allá en el Edén. Él estaba allí cuando Dios creó a Adán y Eva, allí estaba él. El árbol de la vida, el Señor Jesucristo. En ese tiempo, él era la palabra, el verbo, el logos. Aún no era Jesús, porque Jesús vino a ser cuando se hizo carne por medio del nacimiento virgin a través de María. Bien, entonces ya hemos descifrado ¿quién es el árbol de la vida? El árbol de la vida es la persona de la vida, y este es nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Ahora vayamos a encontrar el significado, vayamos a descifrar quién es el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal tiene que ser la persona que conoce lo bueno y lo malo. Porque ciencia es conocimiento, ¿verdad? Entonces veamos sus características. ¿Quién conocía lo malo? En ese momento, si hasta entonces no había maldad aún en la tierra. En el verso 4 del capítulo 3 de Génesis encontramos 3 indicios abstractos que nos van a revelar quién estaba tras esta serpiente. Y vamos a ver las características de esta serpiente. Porque recuerde que estamos buscando a la persona que conoce lo bueno y lo malo. Y vamos a ver 3 indicios de esta serpiente, 3 características. Bien, primero lo vamos a encontrar en Génesis 3:4. Vayamos allá. Vamos a empezar desde el verso 2 hasta el verso 4 para poder entender un poquito este contexto bien. Dice la palabra: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Eso quiere decir, del fruto de los árboles naturales, ¿verdad? Como le hemos explicado en un principio. El verso 3 dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: oiga bien, hermano, no moriréis. ¿Qué le parece? No moriréis. La serpiente le está diciendo a Eva: no vas a morir. ¿Cómo es que esta criatura conocía de muerte si hasta el momento no había entrado la muerte en la tierra? Entonces encontramos que este animal, serpiente, conocía lo malo.
Porque haber siendo la creación de Dios, obviamente conocía lo bueno claro, pero también conocía de muerte, eso quiere decir que conocía lo malo. Tenemos el primer indicio de este ser, que tiene el conocimiento de lo bueno y lo malo. Ahora usted me dirá, pero hermano, la serpiente no es una persona. Bueno, eso lo vamos a comprobar dentro de un momento. Vamos a ver sus características también. ¿Verdad? Vayamos al segundo indicio. El segundo indicio lo vamos a tomar de la misma porción. No moriréis. Si ustedes se dan cuenta analizando este contexto, la serpiente está insinuando que Dios es el que le está mintiendo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quién miente, Dios o la serpiente? Obviamente la serpiente está mintiendo, porque Dios le había dicho previamente al hombre que moriría si comía de ese fruto, y la serpiente le está diciendo, no, no vas a morir. Pero encontramos algo extraño. Porque ¿acaso no dijo Dios que toda su creación era buena en gran manera? La serpiente por sí misma no podría haber mentido, porque toda su creación era buena en gran manera. Eso nos lleva a la conclusión de que alguien tuvo que haber poseído a ese animal, alguien tuvo que estar dentro de ese animal controlándolo para poder engañar a Eva. Pero ¿quién es este personaje? Bien, vayamos al libro de San Juan 8:44, vamos a descubrirlo. El diablo ha de estar furioso, hermano, porque estamos develando su identidad. San Juan 8. Vamos a empezar desde el verso 30 para poder entrar en contexto hasta el verso 44. Dice la palabra hablando él estas cosas, o sea Jesús. Muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo y quedará para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haría, espero. Procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre entonces. Le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El Señor Jesús, aquí en este contexto, les está diciendo a aquellos fariseos: ustedes son descendientes de víbora, su padre es el diablo, porque su padre ha sido homicida desde el principio. Y no solamente ha sido homicida desde el principio, sino que también ha sido un mentiroso, porque él es padre de mentiras. Bien, entonces con eso, el Señor Jesús nos está diciendo de que Satanás es el ser que está controlando a esta serpiente para poder engañar a Eva. Ahora Satanás entró en la serpiente, mi amado amigo, de la misma forma como entró en los puercos en Gadara. Pero ¿cuál fue el motivo que lo impulsó a Satanás meterse en esta serpiente? Eso es una buena pregunta, y eso lo vamos a estar descubriendo mientras
Sigamos en este estudio, bien vayamos al tercer indicio. Pero que quede claro que, en este segundo indicio, la serpiente miente. Y esa característica solamente se encuentra en el diablo. Eso quiere decir de que el diablo estaba dentro de esta serpiente. Bien, nuevamente estamos viendo la característica de este árbol. El árbol es la persona que conoce lo bueno y lo malo en este caso. Estamos viendo que la serpiente está emanando lo malo que tiene. Y es la mentira. Bien, vayamos al tercer indicio. Y eso lo vamos a encontrar en el verso 5 más abajito nada más. Vamos a empezar desde el verso 4 para entender. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Esto es clave que ustedes puedan captarlo, hermanos. En el verso 5 dice: sino que sabe Dios. ¿Qué le dice eso a usted? La serpiente le está diciendo: sino que sabe Dios. Este animal tenía el conocimiento de la sabiduría de Dios. En otras palabras, la serpiente le está diciendo a Eva: yo conozco a Dios. Y él sabe que, el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos. Nuevamente la Biblia nos está diciendo entre líneas que ese árbol del conocimiento, esa serpiente, era Satanás. Él lo conoce. Recordemos que él fue su querubín protector. Vamos a Ezequiel 28 de noviembre. En Ezequiel 28 de noviembre, vamos a encontrar algo peculiar. Del verso 11 al verso 15, vamos a leer. Dice la palabra: vino a mi palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, hablando de Satanás, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, en Edén, en el huerto de Dios. Estuviste grave en eso, hermano. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onice. De zafiro, carbunclo, esmeralda, oro y los primores de los tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Porción de la escritura nos está diciendo de que, obviamente, el ángel Luzbel, que después pasó a ser Satanás, y estuvo en el huerto del Edén, como lo hemos leído, ¿conocía a Dios? Claro que sí lo conocía. Pero ¿cómo es que fue a parar al huerto del Edén? Vayamos a Lucas 10 de 18. Bien, recordemos que en este capítulo, el Señor Jesús envía a sus 70 de sus discípulos a sanar enfermos, predicar, a levantar muertos y cosas de milagros, ¿verdad? Entonces aquellos 70 discípulos vinieron nuevamente a Jesús contentos y emocionados. Y le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces el Señor Jesús les dice en el verso 18: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero ¿cuál fue la causa por la cual Satanás fue enviado a la tierra, al huerto del Edén? Vamos a Apocalipsis capítulo 12 verso 7. Del verso 7 al verso 10. Dice la palabra: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón. Escucha bien, hermano. La serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Nuevamente el verso 9: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Bien. Está tan claro, hermano. La serpiente antigua se llamaba Diablo y Satanás. ¿Y quién es la serpiente antigua? La serpiente del huerto del Edén.
Esa es la serpiente antigua ahora. La serpiente antigua no es como el actual reptil. ¿Qué es ahora? Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Y dice que engaña al mundo entero. Es su característica, hermano, el diablo es un engañador. Y engaña al mundo entero así como engañó a Eva en el huerto del Edén. De la misma forma, entonces, hemos encontrado, hermano, la característica de este árbol del conocimiento del bien y del mal y concluimos. ¿Qué es la persona de Satanás en la serpiente? Porque esta serpiente está emanando que conoce lo bueno y lo malo, es un mentiroso, y no solamente eso, sino que sabe o tiene conocimiento de la sabiduría de Dios. Entonces respondamos la pregunta que nos hacíamos hace un momento: ¿cuál fue el objetivo del diablo para entrar en esta serpiente y engañar a Eva? Bien, nosotros entendemos que Dios no entra en animales. Satanás sí entra en animales. Dios siempre quiso que el hombre fuera su templo, el lugar de reposo para su Santo Espíritu. Y Dios se hizo un cuerpo, llamado Jesús, por medio del nacimiento virgin a través de María. Satanás supuesto todo el tiempo, y usted sabe y conoce que el diablo es un imitador. Él también quiso hacerse un cuerpo y adjudicarse una descendencia. Pero había un problema con Satanás, y es que él no es un creador. Entonces no pudo y buscó otra forma. Y esa forma para adjudicarse una descendencia era a través de Eva. Ahora Satanás, siendo un espíritu, no podía coincidir con Eva, entonces buscó las características de este animal serpiente, que más adelante lo vamos a ver, y se metió en ella para poder engañarla, seducirla y engendrar un hijo, y por medio de ese hijo adjudicarse una descendencia y morar en ellos. Ese es el plan de la serpiente, adjudicarse una descendencia, y lo logró con Eva ahora. Surgen dos preguntas, y estas dos preguntas vamos a desarrollarlas en el capítulo que vamos a estudiar más adelante. Y son: ¿qué características físicas y genéticas tenía esta serpiente para poder compartir genes con la mujer y concebir una descendencia? Las características de esta serpiente por la cual pudo seducir a Eva y engendrar un hijo, la vamos a ver en los siguientes capítulos para poder entender mejor el panorama. Bien, entonces, amados hermanos, esto es todo por hoy. Vamos a continuar esta serie. Yo espero que, mi hermano, usted lo estudie, lo analice, lo desarrolle en su casa, y el Señor Jesucristo nos ayude y nos dé la revelación para poder tener un entendimiento más profundo de los sucesos en el huerto del Edén. Yo, el hermano Eddie Benavente, me despido de ustedes y vamos a estar en contacto más adelante, subiendo un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo, muchas vibras positivas, y Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. La paz de Dios sea con ustedes.